Libro de los Hechos, capítulo 12, aquellos que han traído su Biblia o aquellos que la tienen en su teléfono, la Biblia moderna, la Biblia tecnológica, que siempre digo es lo mejor que pudieron haber hecho, porque es tan práctico. Yo igual me gusta tener las hojas, tocar las hojas, el papel, y sobre todo la otra Biblia viejita, que tiene ya sus buenos años y cada vez se hace más alta por la vejez de las hojas, pero me gusta. Algo que me ha conmovido en Hechos capítulo 12 es ver cómo Dios hace cosas extraordinarias con personas comunes. Algo que me ha conmovido en Hechos capítulo 12 es ver cómo Dios, utilizando personas comunes, hace cosas extraordinarias. Personas que en un momento de la vida han sentido dolor y han sentido temor de decirse cristianos o seguidores de Jesús, que para otros eran los fanáticos, así le llamaban en esos tiempos, los fanáticos. Pero qué hermoso es convertirse en un fanático de Jesucristo y reunirse sin importar el frío o el calor o el día o la noche. Y así sucedía en esa época, hace 2000 años, cuando luego de la ascensión de Jesucristo al reino de los cielos junto a su Padre, dejó personas y dejó como legado el Espíritu Santo para que comience a hacer una obra extraordinaria que iba a ser el lugar que iba a tomar el Espíritu Santo por el cual había venido el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y que muchas veces dejamos de lado de nuestras vidas el Espíritu de Dios. No sé si me ha escuchado, me ha entendido. Muchas veces en nuestras vidas dejamos el Espíritu Santo fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra casa, fuera de nuestro hogar o fuera de nuestra familia, por nuestras propias actitudes y nuestras propias decisiones. Dejamos de lado al mismo Señor Jesucristo, puesto que su representante legal está en nosotros y que es el ayudador, el consolador, el que está a nuestro lado de día y de noche, que es el Espíritu del Dios viviente. Y muchas veces nos preguntamos por qué me pasa esto, o por qué me pasa lo otro, o por qué sucede esto en mi casa. Pero cuántas veces dejamos de lado la oración o el congregarnos o el estar juntos a los hermanos, sabiendo que allí, en ese lugar, va a derramar el Señor bendición y vida eterna. Es un fluir continuo, es un fluir activo, es un fluir que no se detiene cuando hay personas que interceden de día o de noche, sin importar el frío o el calor, el día o la noche. Y así estaban en ese momento y en ese tiempo. Hechos capítulo 12, desde el versículo 6. Pero nos vamos a detener antes de que termine el capítulo. Y quiero compartir con ustedes esta palabra. Pedro es liberado de la cárcel, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche,
estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: primero, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Segunda orden. Y lo hizo así. Y le dijo, como tercera orden: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado por la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Es palabra de Dios. Vamos a leer hasta este versículo para continuar la semana que viene con el resto. Hay dichos que dicen: el que las hace, las paga. No sé si lo he escuchado en algún momento. ¿Sí o no? ¿Lo escucharon? El que las hace, las paga. Yo lo he escuchado muchas veces decir. También, como he escuchado: me las vas a pagar. ¿Sabe que hay cosas que personas como la que vamos a continuar la semana que viene terminan pagando por las consecuencias de sus hechos? Por ello, el que las hace, las paga. Y esta narración se encuentra en un lugar frío, húmedo, maloliente, y ahí estaba el apóstol Pedro. No era de esos apóstoles que acostumbraban a estar encerrado en un lugar con aire acondicionado, salir de su lugar cómodo, frescos, subirse a un coche con aire acondicionado para no sentir el frío o el calor. Y este era un apóstol al que lo tomaban de un lado, lo sacaban, pagaban un precio muy alto por predicar el evangelio. Pagaban un precio tan alto que hasta muchas veces costaba la muerte, como le pasó a Jacobo, puesto que el mismo apóstol Pedro acababa de enterarse de que había sido muerto a filo de espada, decapitado por predicar el evangelio, por predicar a Jesucristo. Le habían cortado la cabeza. El segundo mártir que aparece en la Biblia, el primero había sido Esteban, que fue apedreado, donde vieron la sobrenaturalidad de Dios, como que un ángel salía de él en la medida que estaba agonizando y que había sido apedreado y llegar a la muerte. Fue el primer mártir. Y surge el segundo, Jacobo, hermano de Juan, hijos de María, que María es una de las protagonistas que ofrecía el hogar a continuación de los restos del versículo de este capítulo.
en el lugar que se reunían un grupo de creyentes, un grupo de cristianos. Y no importaba como esta narración, que estaban en un momento de medianoche, en un lugar frío. Y no importaba la oscuridad, porque eran los lugares donde no existía lo que es hoy el tipo de luz que tenemos, sino que vivían en oscuridad, más allá de los faroles o de las luces que podían tener. Pero no les importaba si tenían que reunirse y congregarse. Estaban dispuestos a pagar un precio por Jesucristo. Se lo digo de nuevo. Estaban dispuestos a pagar un precio con su propia vida por Jesucristo. Y eso es lo que nos falta muchas veces en el día de hoy. Pagar un precio para reunirse y congregarse en el nombre de Jesucristo y atreverse a dejar todo problema o toda situación que podemos tener en nuestros días, o se piensa que en ese momento no los tenían. De hecho, me imagino qué problema habrá sido para María, qué problema había sido para esa mujer que se reunía en la casa con nosotros creyentes para orar a Dios, sabiendo que su hijo había sido decapitado, había sido muerto a filo de espadas. Eso es pagar un precio. Eso es pagar el precio por amor a Cristo Jesús, sabiendo que la vida es cuando termina esta natural para pasar a una vida eterna. Y ahí estaba Pedro enterándose de lo que había sucedido con Jacobo, también sabiendo que al otro día iba a ser ejecutado, estando en la cárcel. Estaba Pedro en esa fría y húmeda cárcel, maloliente, pero con la paz del Señor. Estaba con la paz del Espíritu de Dios dentro de la cárcel, dentro de la oscuridad, dentro del frío de la cárcel, dentro de la humedad, en el lugar más profundo que pueda tener la cárcel. Note que estaba, según la palabra de Dios, custodiado por 16 soldados, por 16 centinelas, y tenía 4 grupos de 4. Y ahí estaba, custodiado. En la cárcel de máxima seguridad, allí estaba Pedro. En esa escena se manifiesta y narra la palabra de Dios cómo estaba Pedro, custodiado con una máxima seguridad, con más de una docena de soldados, y por las dudas tenía 2 soldados a sus costados. Y para asegurarlo un poco más, tenía grillos y cadenas en sus manos. Imposible, naturalmente, salir de ese lugar. Imposible salir con vida. Imposible poder soltarse. Por otro lado, la escena comienza a enfocar al que vamos a ver la semana que viene, el famoso Herodes, en otro lugar de la ciudad. Herodes, quizás en ese momento, terminando su cena con los cortesanos, hablando sobre el fanatismo de los que estaban sucediendo en esos momentos. Quizás alguno dentro de esa charla le habrá preguntado qué está pasando en la ciudad, qué es lo que está aconteciendo. Y le habrá dicho en ese momento: Herodes, hay un grupo de fanáticos que está agitando constantemente, predicando de alguien que dice que sigue vivo, que es un tal Jesús.
y tienen tanto fanatismo que siguen dando su vida por él. Pero a este fanático, al primero lo decapité, al primero le ordené que cortaran su cabeza, le ordené que lo atravesaran con la espada más filosa que podrían tener unos de mis soldados, y al pueblo le cayó muy bien. Sabe que el pueblo le gustaba esas cosas, estaban contentos, festejaban lo que hacían con los cristianos, lo que hacían con los fanáticos del momento. Y como le gustaba y vio que era bueno para el pueblo, Herodes siguió todo ese circo que quería manifestarse junto con él, y decide también asegurarlo a Pedro para matarlo al otro día pasado la Pascua, que era tan sagrada para los judíos. Y Pedro, sabiendo que iba a ser ejecutado al otro día, al amanecer, estaba con toda la paz y la tranquilidad de que el Señor Jesucristo estaba con él. Y dice que estaba durmiendo, sabiendo que iba a ser ejecutado el otro día. Estaba durmiendo, estaba tranquilo. Pero por otro lado, qué hermoso es saber que había un grupo de cristianos manifestándose en oración dentro de una casa, dentro de un hogar. Y a eso es lo que quiero apuntar en esta noche, de cómo el clamor del pueblo de Dios cuando se reúne a orar y a interceder, esa oración tiene un poder sobrenatural que activa el poder del reino de los cielos aquí en la tierra. Y ahí es cuando se comienza a manifestar el poder de Dios en los hijos de Dios. Ahí es cuando se comienza a manifestar el poder de Dios, cuando hay un grupo que está activado a través de la fe, por medio de la oración, creyendo que el poder de Dios se manifiesta a través de la oración. En otras palabras, quiero decirte en esta hora y en esta noche que la oración es fuente de poder para que todo aquel que se anime a creer y a confiar de que Dios se puede manifestar, puede hacerlo a través de la oración. Ese grupo de creyentes estaba reunido. Por eso le estoy diciendo la importancia que tiene el reunirnos y manifestarnos en oración, porque comienza a activar algo tremendo, pero también algo productivo, porque el propósito de Dios se tenía que seguir cumpliendo en la vida de Pedro, y que no iba a permitir que ese sea su final, porque Dios, cuando tiene un propósito para la vida de una persona, cuando Dios tiene un propósito para la vida de una persona, nunca va a terminar su vida sin haberse cumplido el propósito de Dios en su vida aquí en la tierra. Y Dios iba a actuar en una forma judicial. Recuérdelo para la próxima. Dios decide actuar en una forma judicial con un rey impío que se determina a exterminar y a terminar a los fanáticos o cristianos de ese momento. Por ello quiero ver y que usted lo vea en una forma paralela, como cuando los propósitos de Dios todavía no están cumplidos, Dios nunca va a permitir que la partida de una persona sea antes de que se cumpla su propósito. Y qué hermoso es saber en otra escena que cuando hay un grupo de creyentes que se reúnen
Dios se comienza a manifestar, porque la oración y la fe mueve y activa el poder de Dios. ¿Me entiende? Y hay alguien que va a pagar las consecuencias. Y hay alguien que va a pagar las consecuencias de sus propios hechos y dichos. En el momento en que Pedro está en ese lugar, en esa celda de máxima seguridad, y en el momento en que Herodes está llenando su boca, quizás en esa cena, comiendo de lo mejor del banquete con los cortesanos de la época, le dice tranquilamente a los demás: no te preocupes, mirá, no se me puede escapar nada. Lo dejé en lo más profundo de la celda, en lo oscuro, en lo frío, en lo húmedo, y le puse 4 guardias de 4 soldados, puerta tras puerta, rejas tras rejas. Y para asegurarme, mirá, le puse 2 soldados, 1 de cada lado. Para asegurarme más, les puse cadena. Encadené con grillos y cadena sus manos. En otras palabras, irónicamente, no se me puede escapar. Y esperaban ansioso que llegue el otro día para reírse y para burlarse y ver la alegría de todo el pueblo que estaba en contra de Cristo Jesús y de sus seguidores, ver cómo lo ejecutaban, o quizás a ver si se atrevía a negar al Señor Jesucristo, pero no iba a cometer ese mismo error Pedro una vez más. ¿Cuántos recuerdan que lo había negado? El mismo Señor Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo: Señor, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Sin embargo, el Señor le dice: Pedro, mirá, en cuanto el gallo cante por tercera vez, me habrás negado. Llegó la medianoche y mientras estaba el padecimiento del Señor Jesús, dentro del patio, sacrificando su cuerpo, ser azotado, recibir los puñetazos hasta partir no solamente su rostro, sino que la barba misma era arrancada por los puñetazos que le daban cuando clavaron la corona de espinas, derramando sangre de su masa encefálica, y ver cómo se burlaban del Hijo de Dios. Pedro responde a una de las sirvientas que estaban en ese lugar, acusándolo: este es uno de los seguidores. No, yo no conozco a este hombre, dijo Pedro, y escuchó con sus propios oídos cantar por tercera vez al gallo, y habiéndolo negado con su propia lengua. Ese mismo Pedro estaba en la cárcel y no quería cometer el mismo error, y tenía la paz. Tenía la paz que muchas veces anhelamos tener en los peores problemas de nuestras vidas, cuando nos vemos que estamos en un lugar totalmente a oscuras, desértica, húmeda, fría. No sé si le ha dado esa sensación muchas veces de pensar que está solo, de pensar que está sola, de que tiene un vacío en su interior y no sabe cómo lo va a pasar. No sabe lo que va a suceder al otro día. No sabe lo que va a acontecer. No sabe cómo se va a levantar por los problemas que está pasando. Ese mismo Pedro estaba en esa cárcel, con su cuerpo quizás totalmente dolido, molido por las palizas que le daban los mismos centinelas y los mismos soldados
de esa época. Quizás estaba tirado, descansando, porque la golpiza había sido muy grande. Así eran los soldados romanos. Castigaban y le daban a sus víctimas hasta que sientan el dolor más profundo en su cuerpo, en sus huesos, que sus músculos sean totalmente desgarrados por el mismo dolor, por el dolor de las patadas o de los garrotes que le daban. Mire, en un momento le aparece el ángel del Señor y él, adormecido o entredormido, quizás no entendiendo lo que sucedía, ese mismo ángel, cuando entra en ese lugar, dice que los guardias y los centinelas, cuando vieron esa luz, quedaron totalmente desvanecidos y no podían abrir sus ojos del resplandor que tenía ese ángel del Señor que se presenta en esa cárcel de máxima seguridad. Y quedaron tan conmocionados que quedaron totalmente como hipnotizados en ese lugar, inconscientes. Y no solamente no podían ver de la forma que habían sido encandilados por el resplandor del ángel, sino que sus cuerpos no respondían. No respondía el cuerpo de ellos. Y Pedro, en ese momento, quizás quiso abrir sus ojos y querer ver al ángel, pero sí tenía los oídos afinados. Sí tenía los oídos afinados. Tenía los oídos atentos, porque era un hombre que estaba directamente conectado con el Señor. Más allá de los problemas, más allá de las palizas, más allá de los apedreos que podían darle, más allá de los azotes que podían recibir. Recordemos que era un apóstol de los que se movían de acuerdo a la voluntad de Dios. Era de esos apóstoles que se movían predicando el evangelio de Dios, sin importar pagar el precio con su propio cuerpo. Y no importaba el dolor que estaba sufriendo en la cárcel, sino que tenía su corazón metido en la fe hacia el corazón de Dios. Y en ese momento y en ese lugar comienza a accionarse algo sobrenatural, porque había una oración que se estaba moviendo con fe, con poder, en otro lugar de la ciudad, en otro lugar de esa región. Quizás podrían haber estado cerca de la cárcel, sí. Podrías haber estado cerca. Y estaban clamando, y estaban orando, y se estaba manifestando el Señor, y se estaba manifestando el Señor, y se estaba manifestando el Señor, y el poder se estaba gestando en ese lugar, y el poder se estaba gestando en ese lugar por medio de la oración intercesora en otro lugar de la ciudad. Y cuando se comienza a manifestar con poder y con gloria a través de la oración que estaba generando un grupo de creyentes, un grupo de cristianos o un grupo de fanáticos, déjeme decirle que el Señor estaba poniendo su mano de poder, porque no iba a permitir la partida de Pedro con su muerte hasta no cumplir su propósito y su misión aquí en la tierra. Muchos tenían que ser predicados por el evangelio, muchos tenían que ser liberados por la palabra, muchos necesitaban la salvación del Señor y no iba a permitir que nada ni nadie lo toca hasta no cumplir su propósito aquí en la tierra. Y Pedro, más allá del frío de la cárcel, puede mover sus ojos, quizás sacando todo el cansancio de su cuerpo. Mire, cuando lo tomaban prisionero, primeramente le daban una buena paliza, los ponían en cepo, de pies,
manos y cabeza para que no se movieran. Y empezaban con la vara o el látigo. Pa, pa, pa. 1, 2, 3. Quizás el mismo pueblo contando y alentando cada latigazo y cada azote que le daba. Y la víctima escuchando cómo avivaban el pueblo cada azote que le daban a sus víctimas. Quizás en un momento habrán dicho, cuando contaban los latigazos, 1, 2, 3, y le contaban otro más, diciéndole otro más, otro más, otro más. Y seguían 4, 5, 6, 7, y seguían golpeando y seguían golpeando. Así eran el sacrificio de los mismos predicadores del Evangelio. No le importaba pagar un precio, no le importaba. Cuando llegaban los 39, 40 azotes, ahí comenzaban a soltar. Y cuando ya estaban, como quien diría, hechos una hilacha, en el buen sentido de la palabra, porque el cuerpo quedaba tan despedazado, tan lastimado, que la piel se deshilachaba. Y ahí lo llevaban a la prisión. Y por las dudas, a Pedro lo pusieron en la de máxima seguridad. Y ahí estaban esperando el pueblo. Ahí estaban esperando, atentos, para ver y para disfrutar de poder ver su muerte. Ahí estaban los religiosos de la época, esperando cómo Herodes, el rey, tomaba la determinación de matarlo y asesinarlo frente a todo el pueblo. Ahí estaban. Pero lo que no sabían y lo que no contaban es que había alguien que iba a intervenir judicialmente en esa noche, y envía a su ángel. Y note que, para ir terminando y cerrando, el ángel le da 3 órdenes a Pedro. Y déjeme decirle en esta hora que cuando Dios te habla, no te hablas para que si querés hacer algo o le pedís al Señor algo y el Señor te dice que lo tenés que hacer, no es para que sea el año que viene o dentro de 10 años. El ángel decía, date prisa. La primera vez le dijo, levántate pronto, le dice. Levántate pronto. Y note que siempre que el Señor habla a una persona, cuando el Señor le habla a alguien, le dice levántate pronto o date prisa, como le dijo el Señor Jesús a Zaqueo. Date prisa que hoy ha venido la salvación a tu casa. El mismo ángel del Señor le dice a Pedro, levántate pronto. Levántate pronto, es decir, no te lamentes por lo que te pasó. No te lamentes por lo que sucedió. No pienses en el castigo que recibiste. No pienses, me duele tanto el cuerpo que no me puedo levantar. No pienses, ay, estoy pero tan sin fuerzas que no tengo ganas ni de ir a la iglesia. No sea el vocabulario de tu boca. No digas el problema que se está manifestando. Levántate pronto, le dijo el ángel. Levántate pronto, no te quedes tirado ahí. No te quedes adormecido ahí. Levántate pronto. Y por las dudas, dice que le despertó. Le despertó. Muchas veces necesitamos algo del Señor o queremos algo y nos pasamos haciendo una modorra. O decimos,
prefiero estar tirado en la cama porque me siento muy angustiado o con mucha depresión. Hoy no tengo ganas de reunirme, tampoco tengo ganas de ir a trabajar, me quedo aquí. Pero el ángel le dice, levántate pronto, levántate pronto. Y dice, y lo despertó. Pedro hasta ese momento estaba acostumbrado a que si lo despertaban le daban una tremenda patada en sus costillas, o quizás un garrote o un latigazo para que se levante. Pero este fue distinto. Fue un toque diferente. Fue un toque de que te apures, pero un toque en su cuerpo, que sintió una revitalización en su cuerpo, que sintió nuevas fuerzas, que sintió un poder sobrenatural tocando su cuerpo. Dice, le levantó, le despertó, diciendo, levántate, levántate, levántate. Y cuando el ángel lo toca, dice que las cadenas se cayeron como derretidas de sus manos. Se cayeron. El hierro, la cadena, el hierro de los grillos en sus manos, dice que cayeron de sus manos. Te quiero decir en esta hora, y te quiero decir en esta noche, que muchos Herodes se han levantado contra los hijos de Dios. Que muchas veces Herodes se han levantado contra tu familia, contra tu hogar, contra tus hijos. Que muchos Herodes se han manifestado para corromper y para deteriorar el equilibrio en el hogar y en la familia. Pero en este momento estoy para decirte que el Señor Jesucristo viene para dar libertad. Y así como le sucedió a Pedro ser tocado por el ángel, esas cadenas dice que se cayeron, se deshicieron, cayeron de sus manos. Así el Señor Jesucristo comienza a sacar todo grillo, toda atadura, toda ligadura que ha dejado Herodes en un momento de tu vida, que ha dejado el enemigo. Muchas veces han quedado presos por diferentes tipos de sucesos que han ocurrido en la vida. Muchas veces presos en el alma, presos en el espíritu, presos por el engaño, presos por la extorsión, presos por la angustia, presos por la tristeza, presos por el vicio. Pero déjeme decirle que todos esos grillos que ha puesto el diablo, que ha puesto el Herodes, que ha puesto Satanás, que ha puesto el enemigo, déjeme decirle que en esta hora el Señor Jesucristo da la orden para que te levantes, y cuando te levantas comienzan a caer y se comienzan a deshacer de tu vida. Solamente tienes que obedecer a la palabra de Dios. Por las dudas te lo digo de nuevo. Solamente tienes que obedecer a la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mejor no te digo el por qué. Lo tenés que conocer vos mismo y saber por qué no llega la bendición que estás esperando. Es una inversión, mi amigo. Es una inversión, mi querido. Pero es una inversión que la tiene que decidir con su corazón. El sembrador, para cosechar, tiene que sembrar el campo. Y el sabio aprovecha centímetro a centímetro de su tierra para hacerlo. Pero hay muchas veces que nuestro corazón es tan duro que no actúa con obediencia cuando el Señor te dice levántate. Cuando el Señor te dice levántate, es para que obedezca a lo que Él dice.
Y muchas veces puede decir usted, no me puedo levantar. Mi querido amigo, mi querida amiga, si no es obediente, no se va a levantar. Y ahí estaba Pedro, queriendo hacer caso, más allá de su cuerpo dolorido, de su cuerpo cansado. Y por algo, cuando el ángel le dice, levántate pronto, las cadenas, dice que se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias. Átate tus sandalias. Vístete y átate tus sandalias. No puedes seguir en la desnudez. El Señor te quiere vestir con toda su gloria. El Señor te quiere vestir con toda su salvación. El Señor te quiere vestir con unas vestiduras que todavía no conoces. El Señor te quiere dar las mejores vestiduras con la realeza de la salvación. Pero no solamente para vos, porque el Señor quiere cumplir un propósito con tu vida. Y cuando cumple el propósito con tu vida, se van a manifestar también en los que te rodean. Y recuerde que hay un grupo que los está apoyando en oración, que está orando, que está clamando, que está pidiendo, que está rogando por usted. Dice en la segunda orden, y lo hizo así. ¿Qué hizo Pedro? ¿Se negó? ¿Qué hizo Pedro? Le dijo, no, mirá, ángel, estoy cansado. Vos me podés decir esto, pero vos no sabés lo que yo he sufrido por estar acá encerrado, en la oscuridad. De hecho, me acostumbré a estar en lo oscuro. Y mirá, mis manos están tan cansadas, tan dolidas por las cadenas, que mis muñecas están todas lastimadas. Ni hablar mis piernas de estar en el lugar frío y húmedo de la cárcel. Estoy muy cansado. Mejor vení mañana, que ahora yo me voy a preparar. Que ahora me comienzo a preparar para poder salir mañana. Muchas veces esperamos el mañana, pero el Señor te habla hoy. El Señor te hace libre hoy. El Señor se manifiesta tu vida hoy. No esperes la salvación para mañana. Por eso te dice, vístete y ponte, átate tus sandalias. Átate de las promesas del Evangelio. Átate de las promesas que Dios tiene para tu vida. Vístete de la salvación y reclama las promesas de Dios para tu vida. Porque las promesas de Dios son sí y se cumplen, son sí y amén, son sí y son un hecho en tu vida. Cuando usted comienza a reclamar de que la bendición de Dios está sobre su vida, déjeme decirle que Dios comienza a hacer lo suyo. Pero primero tiene que levantarse, tiene que prepararse usted. Y tercero le dijo, levántate y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto. Qué hermoso. Y podemos decir cómo el Señor lo cuida, lo protege. Recordemos que era una noche fría lo que estaba sucediendo, lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Pero dice que cuando sale Pedro, comenzó a ver que los guardias que estaban custodiando, los dos que estaban primero, guardándolo, protegiéndolo, cuidándolo que no se escape, dice que cayeron totalmente ciegos.
No podían ver por el resplandor que tenían frente a lo suyo. Pasa una primer celda, una primer reja, donde por las dudas había 4 soldados en ese lugar, custodiando. Y cuando pasa esa primer reja de custodia, o ese primer pelotón, estaban desvanecidos. Y seguía Pedro junto al ángel. Seguía Pedro junto al ángel, caminando hacia adelante. Y sigue caminando y ve los otros soldados totalmente desvanecidos, caídos, enceguecidos, porque no podían llegar a ver, porque la luz en las tinieblas resplandece, porque la luz admirable de Jesucristo había entrado en ese lugar, porque el sol de justicia se había manifestado en ese lugar, porque el sol de justicia estaba naciendo en lo más profundo de la cárcel para tomar control, autoridad y dominio sobre alguien que todavía no había cumplido el propósito de Dios aquí en la tierra, y al que Dios todavía lo tenía que seguir, guardando, protegiéndolo, y que iba a hacer todo tipo de ejecución judicial si alguien se levantaba en su contra. Déjeme decirle que en este momento Dios va a comenzar a hacer justicia si alguien se levanta en contra de alguien que no ha cumplido el propósito de Dios. Hay muchos que están esperando la caída, aún de hijos de Dios, que están esperando la caída de los hijos de Dios, pero el propósito de Dios no ha sido cumplido aquí en la tierra, y es el momento en que Dios comienza a ejecutar en esta hora y en este momento con un poder judicial y extraordinario sobre todo el que se levante en contra de los hijos de Dios. Mire, Dios va a actuar en una forma judicial. Y en ese momento llegan a la puerta. Cuando Pedro sale junto al ángel, habrá hecho unos 10, 20 metros, 30, 40 metros. Quizás ha llegado cerca de la esquina de la cárcel. Y unos 80 metros mira hacia atrás. Y mire, cuando íbamos a hacer visitas, veíamos la cárcel de Coronda, cómo se veían sus paredones desde lo lejos. Y así me lo imagino a Pedro dándose vuelta, mirando los grandes muros de la cárcel y volviendo en sí, como dice su palabra. Dice que entonces Pedro, volviendo en sí, porque él pensaba que era una visión, Pedro estaba tan cansado y tan dolido que pensaba que era un sueño o una visión lo que le estaba ocurriendo. Pero Pedro se despierta afuera en el frío de la noche, mirando hacia atrás, mirando los grandes muros de la cárcel y diciendo dentro de sí: ahora entiendo. Ahora entiendo que en la profundidad de esa cárcel era el ángel del Señor que me estaba rescatando, que me estaba guardando de los soldados, que me estaba protegiendo de Herodes, que me estaba protegiendo y me estaba guardando de la muerte del mañana. Ahora entiendo. Porque no podía entender tanto sufrimiento, pero ahora entiendo que el Señor me rescató de ese lugar y de la muerte que Herodes me quería ejecutar en el día de mañana.
ahora entiendo. Muchas veces en los momentos de sufrimientos, muchas veces en los momentos de prueba, de angustia, o por lo que estamos atravesando, pasando, no lo entendemos. Pero hay un momento en el que el Señor, cuando te da ese toque, te levanta, te saca y te lleva. Y terminás en un lugar donde vas a decir, ahora entiendo. ¿Y sabe dónde fue Pedro? Con la compañía del ángel, hasta que el ángel desapareció, se fumó. Estaba con Pedro y de pronto Pedro en un momento gira su cabeza y no lo ve ni a su derecha ni tampoco lo ve a su izquierda. Lo único que hizo, miró y vio los muros de la cárcel y ahí dijo, ahora entiendo. Era imposible salir de la profundidad de la cárcel con las cadenas, con los grillos, con los soldados que me custodiaban a la izquierda y a la derecha. Era imposible atravesar esa reja tan pesada que se abría como si alguien la abriera con una total suavidad y libertad, adormeciendo a los soldados y los centinelas y guardias que estaban reja tras reja. Era imposible salir. Ahora entiendo que fuiste vos, Señor. Ahora entiendo que vos me estás hablando. Ahora entiendo que vos sos el que me estás hablando. Ahora entiendo que vos, Señor, sos el que me está dando fuerzas para levantarme, para hacerme sentir que no estoy solo en la vida. Déjeme decirle que usted no está solo en la vida, que no está sola, que hay alguien que está esperando por ti para ayudarte, para bendecirte, para levantarte, para darte vida y para darte vida en abundancia. Déjeme decirle que la salida está próxima a llegar. Déjeme decirle en esta hora que la puerta se comienza a abrir a todo aquel que cree. Déjeme decirle que las puertas de hierro por el cual había sido encerrado se va a comenzar a abrir puerta tras puerta, porque el ángel de Jehová está a su lado para darte la libertad en el momento justo. Dios nunca llega antes ni después, llega en el momento justo y crucial de nuestras vidas.